de psicología. Hoy empezamos la clase de psicología con el tema pensamiento y lenguaje. Muy bien, vamos a iniciar reflexionando acerca de esta lámina que tenemos aquí en la diapositiva. Y hacemos la pregunta, ¿cómo se forman los conceptos? Muy bien. Vemos ahí a una persona que tiene un esquema mental, que está visualizando un esquema mental. Y aquí nosotros observamos que en ese esquema mental, dejándonos llevar por los colores, hay colores diferenciados que significan que nosotros formamos diferentes estructuras dentro de un tema, por ejemplo, ¿no? Algo así ocurre con nuestros conceptos, nuestros pensamientos, y que cada estructura implica otra subestructura y así vamos teniendo nosotros una organización con respecto a lo que pueda derivarse de un concepto, con respecto a lo que nosotros podemos derivar de un tema específico. Y por eso nosotros estamos viendo aquí este engranaje, este esquema mental, que nos sirve de alguna manera como una similitud de lo que sucede con nuestra forma de plantearnos un concepto. Es decir, existe una estructura lógica, existe un engranaje, existe una organización, una sistematización, un conjunto de rasgos. Entonces, nosotros nos preguntamos cómo se forman los conceptos y observamos esta diapositiva y podemos tener una idea básicamente de cómo se produce esta formación. Muy bien, y eso nos va a llevar a una situación de reflexión, nos va a llevar a una reflexión. Observamos la otra lámina, aquí vemos la otra lámina, ¿cómo piensan los niños? ¿Será acaso, estimados estudiantes, que los niños tienen un pensamiento equivalente a lo que tenemos nosotros los adultos? Y si fuese así, también nos preguntaríamos nosotros, ¿por qué vemos algunos niños que confunden a veces a la realidad? Lo confunden con la fantasía. A veces no hemos visto niños que creen, por ejemplo, en que es verdad que existe un superhéroe que vuela, un Superman, y que mueren pues por un Batman, por uno de estos personajes de ciencia ficción, y que ellos se sienten a veces parte de esa situación de ficción, incluso a veces lloran pidiendo a sus padres que les compren uno de esos disfraces y ellos se sienten también con esos superpoderes. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo es el pensamiento del niño? ¿Es realmente equivalente a lo que piensa el adulto? ¿Es igual? ¿Es diferente? Y para tal caso, ¿cómo se produce ese proceso de pensamiento en los niños? Y pensarán igual en todas las etapas, ¿no? De la infancia, de la niñez. ¿Existirá diferencias en cada uno de ellos? Y para tal caso, ¿cuáles son esos autores que puedan plantear esas diferencias? Entonces, hay que preguntarse acerca de cómo se produce ese pensamiento, ¿no? Esas funciones. Y hablando de pensamientos, aquí tenemos otra lámina en la cual observamos
los pensamientos te pueden atormentar. A veces sucede que de repente consideras que te has equivocado en la vida y sientes que esos pensamientos te atormentan, te molestan, o tienes pensamientos repetitivos de algo como una especie de, digamos, de un disco rayado en la cual sigues y sigues pensando en lo mismo, sin poder avisorar otras situaciones, de repente de soluciones, o te ves entrampado en tu propio pensamiento, no encontrando soluciones, sino más bien situaciones de, digamos, que te estresan, que te angustian. Muy bien, entonces por eso es que los pensamientos te pueden atormentar. A veces nosotros terminamos siendo víctimas de nuestros propios pensamientos, como cuando uno dice yo no voy a poder, no creo que pueda, no lo voy a lograr, no creo, tengo miedo. Y entonces esos pensamientos hacen que se produzca verdaderamente esa situación de temor, de miedo, de ansiedad, de angustia. Y aquí vemos otra lámina en la cual nosotros avisoramos ahí a niños. Hay un niño que está jugando con su osito y vemos que de alguna manera en ese interactuar también digamos, como que aperturan un diálogo con su osito, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe que el lenguaje cambie? ¿Por qué ese niño habla con su osito? Eh, ¿Cree que el osito le va a responder? ¿Será que el niño cree que el osito tiene vida? ¿Será que el niño no sabe diferenciar entre un objeto y una persona? ¿Será que el niño le atribuye vida, existencia real en la cual puede interactuar con sus juguetes? ¿O es que el niño es consciente de que esos juguetes jamás le van a responder o que no lo escuchan o no lo entienden? Ajá, así es, ¿no? Sin embargo, hemos visto nosotros en algún momento, ¿verdad, Esaú? Hemos visto esa experiencia de ver niños que hablan con sus juguetes, interactúan, incluso si es que pierden sus juguetes, hasta lloran por ellos, ¿no? Y los cuidan, ¿no? Los ven parte de su desarrollo. Muy bien, qué interesante, ¿verdad, chicos? Así es. Muy bien, entonces hoy día, justo en esta clase, nosotros vamos a reflexionar acerca de estos puntos, sobre la definición del pensamiento. Recordando, pues, estimados estudiantes, que cuando hablamos del pensamiento, obviamente en esa definición vamos a ver sus funciones. Esa función que tiene el pensamiento desde el punto de vista representacional, ¿no? Y también esa función elaborativa, donde tiene dos puntos, los conceptos y las soluciones de problemas, ¿no? Nosotros, cuando pensamos, a través de nuestro pensamiento, ¿qué es lo que buscamos? Solucionar problemas, ¿verdad? Cuando tú tienes alguna situación en la cual tienes que encontrarle sentido, tienes que encontrarle una salida, ¿qué es lo que haces? Pensar cómo voy a encontrar esa salida a ese problema. Ese pensamiento nos va a ayudar a encontrar una solución. Entonces, vamos a ver esas funciones que tiene el pensamiento desde el punto de vista representacional y elaborativo. Y cuando hablamos de elaborativa, pues estamos hablando desde los conceptos de cómo se producen hasta llegar a lo que ansiamos, que son la solución de problemas mediante el pensamiento. Otra de las funciones importantes justamente es la representacional, que también la vamos a abordar ahora. Y también vamos a ver esos tipos de pensamiento, por ejemplo, la creatividad.
O sea que el pensamiento nos puede llevar a ese nivel de creatividad, de un pensamiento lateral o de un pensamiento divergente, a un pensamiento vertical, a un pensamiento convergente. Entonces, vamos a ver esos tipos. Y ese punto que es de la creatividad, que nos va a ayudar a ese máximo potencial que puede tener un pensamiento, porque mediante la creatividad también nosotros podemos llegar a dar soluciones a los problemas. Porque hay problemas que se necesita llegar a ese nivel. Y el otro punto que vamos a desarrollar es la adquisición y desarrollo del lenguaje. ¿Te has puesto alguna vez, te has preguntado, qué es primero, el pensamiento o el lenguaje? Interesante, ¿no? A ver, primero pensamos y después se produce el lenguaje, o primero se da el lenguaje y después se produce el pensamiento. Ah, qué interesante. Cuando tú eres un recién nacido, ¿ya hay un pensamiento? ¿Ya hay un lenguaje? Ay, qué interesante, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver sobre ese lenguaje, o sea, cómo se produce la adquisición del lenguaje o la gente ya nace hablando. Si bien es cierto, tenemos ya los órganos fonadores, tenemos el aparato respiratorio que también nos va a ayudar a poder producir los diferentes sonidos para lograr después el lenguaje. Pero, ¿cómo se produce esa adquisición, ese desarrollo del lenguaje? Y esto lo vamos a ver ahora en el curso. Ajá, y aquí vamos a empezar nosotros con el pensamiento. Vamos a agrandar la lámina, chicos. A ver. Ya, ahí vemos. Pensamiento. Nosotros debemos entender que como seres humanos hay algo muy importante que nos hace diferentes a otros seres vivos, a otras especies, y el cual nos hace unívocos. Y ese es el pensamiento. Ese pensamiento, ese lenguaje. ¿Cómo se relaciona pues ese pensamiento con ese lenguaje? ¿No? Entonces, ahí entramos en una situación de reflexión, de entender ese proceso cognitivo para realmente asimilar cómo se produce ese pensamiento en el ser humano, cómo se produce ese lenguaje. Que cuando nosotros hablamos de ese pensamiento, obviamente tenemos que recordar que es un proceso cognitivo complejo. Y recordamos, chicos, que cuando decimos proceso, debemos recordar que se refiere a todo lo que sucede dentro del sistema cognitivo. Por ejemplo, en este caso, ustedes están escuchándome y están prestando atención. Estimado estudiante, ese es un proceso cognitivo, la atención. Pero al mismo tiempo estás pudiendo observar las diapositivas y esa es la percepción. Pero hay una percepción de tu sistema de memoria. Hay una percepción de cómo estás recepcionando esta información por cualquiera de tus modalidades sensoriales, la visión, también la auditiva, porque al escucharme también se va a activar tu razonamiento. Vas a empezar a razonar, y encontrarle respuestas a muchas expectativas, a muchas incógnitas, pero para eso, para que tú le encuentres esa respuesta, tienes que pasar por otro proceso cognitivo que se llama comprensión. Tienes que llegar a comprender, ¿no? Entonces, ahora vamos a descubrir, ¿no es cierto, Esaú? Vamos a descubrir si primero pensamos y después hablamos, o primero hablamos y después pensamos. Vamos a descubrirlo eso hoy día, Esaú. Interesante, ¿verdad? Entonces, chicos, hay que realmente reflexionar de cómo se produce ese proceso cognitivo en el pensamiento, ¿no? Que es todo un bagaje de ese sistema cognitivo, esa percepción, esa memoria, se activa pues ese razonamiento, ese proceso también de aprendizaje, que es la captación, la asimilación de los conceptos, por ejemplo, que tú vas recepcionando y vas almacenando en tu memoria a largo plazo. Es esa situación de pensamiento, es la interpretación que tú haces a los hechos, a las vivencias, a los acontecimientos que hay en tu alrededor.
¿no? Y que obviamente, para llegar pues a ese pensamiento tenemos que pasar por un proceso cognitivo que se llama reflexión. Por eso ustedes cuando ven a alguien que está con una postura así filosófica, con la mano en la barbilla, decimos, está reflexionando. Qué importante es la reflexión, ¿verdad, estimados estudiantes? Muy bien, entonces en conclusión, ¿qué es lo que queremos decir? Está pensando, esa persona está pensando. ¿Y qué está pensando? Darle obviamente alguna solución a un problema específico, a algo que ha acontecido, que ha sucedido. Entonces está reflexionando. Por eso, cuando nosotros hablamos pues de pensamiento, debemos entender que somos únicos y que en nuestra diversidad como seres humanos, cada persona tiene su forma de procesar cognitivamente ese pensamiento. Esto quiere decir, estimado estudiante, que ese pensamiento es subjetivo, porque la forma que tú tienes de interpretar una realidad mediante tu proceso cognitivo es diferente a la forma que tiene de interpretar la realidad otra persona. Sin ir muy lejos, por ejemplo, se han dado cuenta cómo en una situación familiar donde hay hermanos siendo criados por los mismos padres, bajo el mismo techo, alimentándose igual, ¿acaso pensamos iguales, aunque supuestamente hemos venido de una misma matriz, inculcados con los mismos valores? ¿Verdad que no? A veces tú no tienes un pensamiento que es diferente o difiere de otro de tus hermanos. Claro que sí. ¿Y por qué? ¿Sabes por qué? Porque simplemente el pensamiento es subjetivo. Tú elaboras un pensamiento en función a tus propias experiencias, en función a tu propia realidad, en función a tu propio entorno. Y dicen, pues, menos mal que la otra persona no sabe lo que piensas, ¿no? Porque es algo interiorizado, ¿verdad? Es algo interiorizado, ya a partir de cierta edad es interiorizado. Entonces, este pensamiento vendría a ser pues una cadena de respuestas simbólicas. ¿Qué significa? Recordamos la primera lámina que vimos, la primera lámina motivacional, donde había una persona en la cual tenía como un esquema mental. Entonces decimos que es una respuesta simbólica, porque en esa respuesta simbólica se va a dar imágenes, un poco para recordar. Aquí, ¿se acuerdan ustedes en esta cómo se forman los conceptos? Se van a dar imágenes, se van a producir imágenes, se va a producir un uso del lenguaje, ¿no? Y se va a producir los conceptos. Por eso el pensamiento es una cadena de respuestas simbólicas que van a permitir, pues, formar nuevas ideas, responder a una pregunta, que van a permitir que nosotros, frente a un problema, a una situación X, podamos encontrarle una solución a los diversos problemas que tenemos que atravesar o enfrentar. Por ejemplo, ustedes tienen ahora un gran problema. Claro que es un gran problema. Su problema es que quieren ser universitarios. Entonces, ¿cómo resolver ese problema? Ustedes han buscado una solución factible mediante el ingreso directo o la preparación preuniversitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muy bien. Entonces, has planteado una forma de resolver el problema, ¿no? Es decir, esta elaboración de este concepto, este pensamiento, me va a permitir resolver un problema, alcanzar una meta, un objetivo. Me va a permitir tomar decisiones en cualquiera de los problemas que puedo tener a lo largo de la vida y formar esos juicios mediante estos conceptos que vamos elaborando en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Y por eso nosotros debemos entender que el pensamiento
es la cadena de respuestas simbólicas, como dice acá en la diapositiva, que permiten formar nuevas ideas y juicios, resolver un problema. Para eso sirve un pensamiento. ¿Qué sería en nuestras vidas sin pensamiento? Imagínense, si gracias a él podemos resolver los problemas que tenemos en nuestra vida. Y obviamente, tú cuando buscas resolver los problemas, para ello tú vas a tener múltiples alternativas, ¿no? Y finalmente debes tomar una decisión, como por ejemplo, quieres ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ya quieres ser universitario, estás en un problema, porque tienes que pasar un riguroso examen de admisión. Ok, entonces buscas plantear para resolver ese problema y dices, bueno, o me quedo en casa y estudio por mi cuenta, o me aseguro y me inscribo al Centro PRE San Marcos y paso por una buena preparación para poder hacer frente al examen. O simplemente no decido ya no ser universitario. Entonces, vas a tener en tus pensamientos múltiples opciones, pero ese pensamiento, además de ayudarte a resolver el problema, obviamente, en ese abanico de respuestas, de alternativas, tú tienes que llegar a este punto, que es tomar decisiones. Porque en la vida, siempre, ya les dije, siempre vamos a tener problemas. Pero tú no te asustes cuando alguien te dice eso, porque tú no le debes tener miedo a los problemas. ¿Sabes por qué? Porque debes entender que los problemas son parte de la vida, son como un estímulo. Si no hubiera problemas, entonces, ¿qué haríamos con nuestra vida? No tendría sentido, chicos. ¿Sabes por qué? Porque ese problema es el estímulo permanente y constante para que tú le des un sentido a la vida. Porque como somos seres humanos pensantes y tenemos ese proceso cognitivo complejo, siempre estamos en una situación de razonamiento, de interpretación, de reflexión, de búsqueda de alternativas para solucionar esos problemas. Es parte de la vida y nos sentimos, digamos, de alguna manera activos. Entonces, ese pensamiento que es una cadena de respuestas simbólicas porque se hace el uso del lenguaje. Uso del lenguaje porque tú sientes a veces que hablas contigo mismo, ¿no? Mediante tu pensamiento. E imágenes, ¿te has dado cuenta que tú ves imágenes cuando vas a solucionar algún problema? ¿Cómo así? Es cuando yo les digo, a ver chicos, eh, imagínense ustedes cómo podrían resolver el problema del ingreso a San Marcos. Entonces, seguramente tú ves imagen, me veo que estoy estudiando, me veo que estoy bajando los libros interesantes de virtuales que ahora aparecen en la red, me veo que estoy repasando con tutoriales de YouTube, me veo que estoy revisando mis separados. Entonces, tú te vas viendo mediante imágenes, sino que son tan rápidas que a veces no te pones a pensar detenidamente acerca de ello, pero producen imágenes. O cuando, por ejemplo, has tenido un problema que enfrentar con alguien, de repente tuviste una discusión o un intercambio o una situación de alguna manera, un altercado. Entonces, en imágenes, tú te ves, ¿no? A ver, ¿cómo hago para que mi amigo, mi amiga que está resentido, resentida conmigo, me perdone? Entonces ya sé, te pones a pensar, ¿cómo hago? Y te ves, ay, amiga, perdóname por ese día que me dejé llevar por esa emoción. Le pido perdón directo, o si no, ya sé, le voy a hacer una cartita bonita con una dedicatoria, tú eres mi mejor amigo, mi mejor amiga, eres como mi hermano del alma, no me dejes. Bueno, entonces estás tú utilizando diferentes imágenes y conceptos para ver cómo solucionar ese problema. Porque esa respuesta simbólica, a eso se llama respuestas simbólicas, cuando haces uso del lenguaje, cuando haces uso de las imágenes, cuando haces uso de los conceptos, esas respuestas te van a permitir formar nuevas ideas, te van a permitir resolver un problema, ¿no? Obviamente mediante tus expectativas, tus preguntas. Y finalmente, pues, ¿qué es lo que se busca? Es alcanzar esa meta, esa toma de decisiones, porque en la vida tenemos que tomar decisiones, finalmente, que las cuales
vamos a elegir de un abanico de posibles alternativas de solución que se producen en nuestro pensamiento. Entonces, ese pensamiento es importante porque en ese pensamiento se van a dar ese proceso cognitivo que es la percepción, que es la atención, que es el lenguaje, que es la memoria, ¿no? Entre otros también, porque también es el aprendizaje que se produce, ¿no? El razonamiento, la comprensión, esa reflexión. Entonces, miren ustedes lo importante del pensamiento, es esa cadena de respuestas simbólicas, ¿correcto? Y que nos va a llevar a la toma de decisiones. Ok, pero también tenemos nosotros las funciones del pensamiento. Y cuando nosotros hablamos de funciones del pensamiento, tenemos dos aspectos importantes, que cumple, o sea, el pensamiento cumple esas dos importantes funciones, la representacional y la elaborativa. ¿A qué se refiere la función representacional? Es ese pensamiento que reemplaza los objetos del mundo, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo la reemplaza? La reemplaza por imágenes. Por eso es representacional. O sea, lo representa. Es decir, lo va a reemplazar por signos. Como por ejemplo, cuando nosotros podemos ver, a veces vamos a un lugar, supongamos que subimos a un bus y en el bus vemos una señal en la cual está un dibujito donde está un cigarrillo y luego vemos ahí como un backslash, una línea en la cual corta a ese dibujo, ¿no? ¿Qué significa eso? Ah, prohibido fumar en lugares cerrados. Entonces, de alguna manera, esa función representacional es ese pensamiento que reemplaza los objetos del mundo por las imágenes, las reemplaza por los signos, las reemplaza por los símbolos, por eso es función representacional, que viene de representar. A eso nosotros vamos a llamarle la función simbólica. Esa función simbólica que se da, estimados estudiantes, se da desde el inicio, según lo que decía Piaget, desde los 18 a los 24 meses de edad, de vida. Entonces, desde ahí se da esa función representacional, más o menos de año y medio, estamos hablando de niño de año y medio, ¿no? Es interesante conocer eso, porque esa función representacional inicia ahí más o menos aproximadamente año y medio o a 2 años de vida, donde ya nosotros podemos representar mentalmente, es decir, podemos reemplazar los objetos del mundo por esos signos, por esos símbolos, por esas imágenes, ¿no? Y el niño va a representar esos objetos, esos sucesos, esas nociones de significados. Lo va a representar mediante estos gestos de voz articuladas o de gráficos significantes. Entonces, obviamente, ¿para qué? ¿Para qué nosotros hacemos esa representación? Para nosotros llegar a comprender que esa asociación de significados y significantes, obviamente, va a llegar al signo lingüístico, va a llegar a ese concepto de signo lingüístico. Y por eso podemos ver nosotros otras situaciones que representan, por ejemplo, cuando observamos el semáforo, por ejemplo. Cuando nosotros observamos el semáforo donde vemos la señalización del color rojo, que nos implica el detenerse, del color amarillo, que significa precaución, o ámbar cuando va a cambiar la luz del otro, y el verde, que significa seguir, ¿no es cierto? Es decir, pase, puede cruzar usted la acera, ¿no? Puede usted cruzar la pista. Entonces, esa situación de significante a significado es importante, porque el signo lingüístico pues está compuesto por un significante, que es el elemento perceptible. En este caso, por ejemplo, las luces. Las luces de diferentes colores es el elemento perceptible. Y el significado es la idea, el concepto. ¿Qué significa el rojo? En este caso del semáforo, ¿qué significa el rojo? Alto. No puede usted cruzar la pista, detenerse, ¿no es cierto? Entonces,
ese detenerse, ese salto vendría a ser el significado. Y el color rojo del semáforo, de la luz de color rojo, vendría a ser el significante. El amarillo, o algunos le dicen ámbar, ¿no? Bien, eso significa, ese amarillo vendría a ser el significante. ¿Por qué significante? Porque es el elemento perceptible, es lo que nosotros podemos percibir, es el elemento perceptible. Y el significado es la idea o concepto, ¿no? La idea o concepto que significa precaución o tenga precaución porque implica básicamente que va a cambiar la luz en cualquier momento ya del rojo al verde. Alto, ¿no? Tenga cuidado, ya va a cambiar, precaución, listos. Entonces, eso es el significado que le doy yo a ese color de luz amarilla que vendría a ser el significante. Al igual que veo el verde, la luz verde vendría a ser el significante, porque es el elemento perceptible. El significante es la luz verde. Y esa interpretación, esa idea, ese concepto de lo que es esa luz verde vendría a ser el significado. Entonces, entendemos nosotros que a veces cuando encontramos, digamos, por decir así, la comparación entre el significante y el significado, obviamente utilizamos pues un signo lingüístico arbitrario, porque entre el significado y el significante no hay una situación, digamos, natural en la cual nosotros podamos ver, digamos, el concepto de ese término del significante, el color rojo, el color verde, ¿no? Etcétera, con los fonemas que equivale, pues, por decirte, semáforo, ¿no? Entonces no encontramos a veces esa relación natural. Y por lo tanto, podemos decir que es una relación arbitraria, ¿no? Una relación arbitraria. Bien, entonces esa función representacional, estimados estudiantes, va a tener toda una serie de alguna manera, de interpretación mediante las diferentes actividades. Actividades que nos va a plantear nuestro reconocido, muy reconocido, por cierto, tanto en el ámbito de la psicología como también educativo, lo que nos va a plantear Piaget. Piaget, que se pasó más de 50 años o aproximadamente 50 años de su vida estudiando el desarrollo humano. Entonces, Piaget plantea algo muy importante. Nos plantea acerca de 5 actividades, ¿no?, de representación. Y aquí vamos a ver las funciones representacionales según lo que nos plantea Piaget. Y nos habla acerca de la imitación diferida, del juego simbólico, de la imagen gráfica, de la imagen mental y del lenguaje. Después vamos a ver la función elaborativa del pensamiento, donde vamos a ver sobre cómo se produce la formación de conceptos y la solución de problemas, ¿correcto? Primero nos vamos a fijar en la función representacional. ¿A qué se refiere la función representacional o simbólica? Muy bien. Muy interesante sobre la función representacional o simbólica. Nosotros debemos entender en esa función simbólica o representacional que existen varias actividades. Por ejemplo, debemos entender que el pensamiento reemplaza objetos por imágenes, por signos y símbolos. Por eso se llama función representacional, que viene del término que representa lo que estamos nosotros elaborando en el pensamiento. Y para eso vamos a entender ese pensamiento reemplaza objetos por imágenes, signos, símbolos, ¿no? Entonces hay una situación del significante. El significante, ¿no?,
que nosotros vamos a observar y va a ser interpretado mediante el significado. Y como les dije en el ejemplo anterior, ese significante es el elemento perceptible. Y el significado es la idea, el concepto. Por ejemplo, en el castellano, el significante sería la palabra rana en castellano. Correcto. Sin embargo, esa palabra rana no tiene una relación directa natural con el significado. En este caso, el significado es la idea, el concepto que tengo de rana. Esa idea o concepto que tengo de rana. Correcto. Entonces, el significado y el significante. El significante, que es el elemento perceptible, en este caso la escritura, y el significado es la idea o concepto en sí de la rana. Y vemos aquí, bueno, pues que hay una niña triunfadora que está, obviamente, haciendo un ejemplo aquí del significante, que es una letra A, correcto, la letra A es el significante. Pudo haber sido otra letra en su calificación. Pudo haber sido situación de BS, etcétera. Pero ese es un significante. Pero este significante no va a dar una respuesta mientras que no sabemos el significado de esa A. Pero esta niña sí entiende que ese significante, que es la A, tiene un significado, que significa bien, lo hice bien, una alta calificación. ¿Correcto? Ahora está más claro la función representacional simbólica. El significante puede ser la letra, la escritura, etcétera. Los colores en el caso de semáforo, por ejemplo. Y el significado es esa interpretación que yo hago de ese significante. El significante, la letra, la palabra rana, tiene un significado, que es el concepto que tengo yo de rana. Eso es la función representacional o la función simbólica, para que nos quede bien claro. ¿Correcto? Y recordemos algo importante. Según lo que nos decía Piaget, que se da pues esa función simbólica, se da pues a partir del año y medio, o sea, los 18 meses, o de repente, en algunos casos, a los 24 meses de edad, de vida, y se da a lo largo del desarrollo cognitivo, ¿no? Y por eso nosotros en la vida vamos a tener muchas funciones representacionales o simbólicas. Y vamos a tener el significado de esa representación simbólica. Como cuando ustedes encuentren en sus resultados finales la palabra alcanzó vacante. Entonces usted, estimado estudiante, ese alcanzó vacante es un significante. Pero el significado es para usted su ingreso. Usted es universitario. Y te vas a alegrar, ¿por qué lo lograste? Ese es el significado, ¿correcto? Entonces hay que tener bien claro esa función representacional. ¿Ya? La función representacional, la representación simbólica, que hay significante y significado. Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Ok. Entonces, como ya nos quedó bien claro acerca de la función simbólica, ahora vamos a ver esas actividades representacionales que nos planteaba Piaget, muy, pero muy interesantes, ¿de acuerdo? Y nos concentramos. Por ejemplo, esa actividad representacional que él lo determinó como imitación diferida. Esa imitación diferida se refiere pues a esa reproducción de acciones, a esa reproducción
de gestos, es decir, a los significantes. Ya sabemos qué son los significantes, acabamos de ver minuciosamente. Pero, ¿en qué sentido? Por ejemplo, esta niña, a ver, voy a valerme del ejemplo de aquí en la lámina. Esta niña vio que su mamá se estaba alistando, se estaba cambiando, porque tenía que ir a trabajar. Entonces la señora, obviamente, pasa por todo su proceso, se peina, se acicala, se arregla y se pone sus zapatos de taco para irse a trabajar. La niña lo vio. A los, a los pocos minutos, o después de repente de varias horas, la mamá ya se fue a trabajar y la niña se quedó en casa. Pero la mamá tiene también otros zapatos similares de taco. ¿Y qué hace la niña? La niña imita a la madre, pero la mamá ya no está presente, ya no está el modelo de la madre. La madre ya se fue a trabajar. Sin embargo, ella, mediante esa actividad representacional, ha adquirido esa observación. Al adquirir esa observación, ella va a lograr la imitación diferida. Es decir, imita a la madre aún ella no estando presente. A eso se llama imitación diferida. Ya no está el modelo. Ya la mamá se fue a trabajar. Ya pasó varias horas y ella va a imitar a la madre aún no estando ella presente y se pone los zapatos de taco de la mamá, tal como ella lo hace cuando se va a ir a trabajar. Entonces, ¿esto por qué lo hace el infante? Porque va a lograr o ha logrado retener esa representación mental de ese evento, de ese hecho, de esa circunstancia. Ha retenido esa representación mental que vendría a ser el significado, ¿no? Vendría a ser el significado. Y esta acción que tiene ella de ponerse los tacones de mamá, vendría a ser el significante. El significante es ponerse los tacones. Y esa representación mental del evento, el significado, ¿no? Que tiene el ponerse tacones, de irse a trabajar, ¿no? De realizar un acto, ¿no? Entonces va a ejecutar esa acción. Esa es la imitación diferida, es que la niña pueda retener esa representación mental y evidenciarlo mediante esta actividad, aún no estando presente ya el modelo que ella pudo observar en algún momento y que le produjo esa retención de representación mental del evento. Luego tenemos el juego simbólico. En ese juego simbólico significa, pues, como vemos acá en el caso de este niño, es que el infante le va a dar un nuevo significado a la acción del objeto. En este caso, el significante. Por ejemplo, el niño puede coger el celular de la mamá y puede hacerlo con el celular, con su manito, llevar el celular por el aire y decir que es de repente un avión, o si no, arrastrarlo por una parte del mueble como si fuese un carrito. Sin embargo, es el celular de mamá. Entonces, ese es el juego simbólico cuando el niño, la niña, le va a asignar un nuevo significado a la acción, ¿no? Con un objeto significante. Entonces, la niña, en este caso, o el niño, piensa que ese celular, o sea, lo ve como si fuese un carrito o como fuese un avión. Por eso, ese juego simbólico es asignar un nuevo significado a la acción o un objeto significante cualquiera. Aquí vemos un niño que de repente pueda coger, puede ser un tubo, ¿no? Él puede estar en una tina, en una bañera, en su cuarto, en fin, pero él puede
digamos, darle un significado a su acción, ¿no? En que de repente él es un pirata, que está en un barco pirata y no necesariamente en una tina o en una caja, en fin, porque es un juego simbólico, ¿no? Le da un nuevo significado a esa acción con un objeto significante. Muy bien, y ahora tenemos aquí la imagen mental, donde uno va a plasmar, ¿no? Hay una imagen mental, una imagen gráfica. En este caso, para hacer un poco la diferencia, en esta imagen mental, uno va a tener un proceso representacional del significado de objetos, ¿no? En situaciones significantes. Por ejemplo, la suma, de repente, de algunos elementos. Y estos elementos tienen un color. Y los colores, de alguna manera, van a determinar una cantidad. Y al juntar esos colores, nos va a evidenciar una cantidad específica. Muy bien. Entonces, aquí estamos hablando de una imagen mental. Pero también tenemos imágenes gráficas en la cual hay un soporte físico, que es la representación del significado y de objetos o situaciones significantes. De repente, para una niña le pregunta, ¿qué es esto? Mi familia. Para ella es su familia, ¿no? Para otros niños puede ser a mi escuela. Entonces, la imagen gráfica, en la cual hay una situación de plasmar, pues, en un soporte físico la representación del significado, de objetos, de situaciones significantes, ¿no? Porque esto puede ser el significante y el significado es su familia, ¿no? Para otros no puede significar nada. Entonces va a depender de cómo la niña pueda tener esa imagen gráfica, cómo puede ella determinar ese significado de esta imagen gráfica. Bien, entonces recordamos nosotros que esta imagen, pues, mental es una representación subjetiva. Una representación subjetiva porque el significado de esta acción significante va a ser un reflejo de cómo el niño ha manipulado su imaginación. Y por eso existen imágenes mentales y también existen imágenes reproductoras. En esas reproductoras, cuando básicamente el niño, el infante, tiende a evocar eventos conocidos que ya antes ha tenido una experiencia previa, que antes ha podido percibirla, ¿no? Y que esas imágenes, pues, anticipadoras puedan ser transformados como una situación de un resultado. Entonces hay una imagen mental. Y ahora tenemos un punto importantísimo, que es el lenguaje. Muy bien, es el lenguaje tan importante que nos lleva a una gran reflexión, ¿no? Porque esto del lenguaje no es tan sencillo como parece. Hay todo un engranaje sobre el lenguaje. Porque imagínense qué sería de nosotros si no tuviéramos la oportunidad de poder comunicarnos mediante el uso del lenguaje. Sería fatal, ¿verdad? Muy bien, entonces, ese punto es importantísimo porque es la forma como nosotros podemos representar el significado. Es la cumbre de representaciones del significado mediante las palabras significantes, ¿no? Es decir, ese lenguaje va a permitir lo que estoy haciendo yo ahorita, por ejemplo, una evocación verbal gracias al lenguaje. Yo estoy comunicándome con ustedes mediante la palabra, la evocación verbal de acontecimientos. Entonces, una persona cualquiera puede
mediante una evocación de una palabra, puede tener una representación verbal. Si yo les digo, a ver, ¿quién emite la voz onomatopeica siguiente? Digo, guau, guau, guau. Ah, ¿qué es? Ah, el perro. ¿Qué estoy haciendo, estimados estudiantes? Estoy haciendo uso del lenguaje, ¿no? Mediante mi evocación verbal, en la cual ustedes, aún sin ver el perro, yo mediante esa imitación de la voz onomatopeica del perro, que es el ladrar, ustedes pueden imaginarse, ¿no? Es decir, tener una representación verbal, porque ese guau, guau, guau representa verbalmente la existencia, ¿no? De un gato, de un perro, perdón. Puede ser un perro, puede ser el tintinar de una campana, etcétera. El zumbido de un insecto, en fin. Entonces, gracias a quién nosotros logramos tener esa representación verbal, gracias al lenguaje, porque el lenguaje, ¿no? Es el punto, digamos, más la cúspide, ¿no? El punto más relevante de lo que es la representación, que es el significado. ¿Mediante qué? Mediante las palabras, que es el significante. Ese guau, 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 esa significante tiene un significado, que es los ladridos de un perro, el animal. Entonces el lenguaje se da y se permite gracias a esa evocación verbal, nos permite esa evocación verbal de diferentes acontecimientos, hechos, etcétera. Como antiguamente, pues esto me hace recordar antiguamente, muy, muy antiguamente, antes las radios, si les preguntan a sus padres, de repente a sus abuelitos, en fin, las radios cuando iban a pasar las telenovelas, hacían uso de diferentes sonidos de onomatopeicos de objetos, cosas o animales. Y pasaba un caballo galopando. Entonces, eso es gracias, esa evocación es gracias, esa evocación verbal, gracias pues al lenguaje, ¿no? Por eso dice, es el punto de las representaciones, el significado mediante las palabras, el significante. Muy bien. Y ahora veamos algo